Hola, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a tratar el pronombre se y lo dividí en dos partes a este tema porque es un tema complejo. Para nosotros los hispanoparlantes no lo es porque naturalmente lo aprendimos, pero si uno reflexiona un poco más, si uno hace un análisis metalingüístico, es decir, un discurso que habla sobre la lengua misma, si lo reflexiona es un tema complicado. Así que hoy vamos a ver una primera parte. Bueno, vamos acá, a ver, acomodar. Sí. Este pronombre personal se es el pronombre que se usa para las formas tanto de objeto directo como indirecto, es decir, para caso acusativo como para caso dativo. Entre paréntesis, otro día voy a subir un video hablando más profundamente de los casos. En latín lo podemos hacer, es muy interesante. De ahí surgieron los casos que quedaron mucho más reducidos, una cantidad menor actualmente. En el caso del español solo se conservaron los casos en los pronombres personales, nada más, en ningún otro sustantivo. Entonces, en ambas formas de objeto, de pronombre objeto, y aparece en la segunda y en las terceras personas, de singular y de plural. En la segunda, para la palabra formal, para referirnos al otro en un diálogo, que ustedes saben que es usted. En español distinguimos en contextos, hacemos un distingo entre contextos formales e informales. En este caso, con un amigo, con un familiar, no importa la edad, si es amigo o familiar, usamos tú en España y en la mayor parte de Hispanoamérica, y vos en Argentina, Paraguay y Uruguay. En contextos formales usamos usted para dirigirnos al otro y se usa principalmente cuando la persona es un adulto. Sí, cuando es mayor seguro, cuando es mayor de 70 en adelante seguro. Entre 30 y 70 depende de la edad de la otra persona. Si yo, por ejemplo, tengo 48 años y si a mí me habla un alumno de 18, me va a decir usted. Y si me habla un alumno de 40, me va a decir vos. Es relativo, depende de la edad de la otra persona también. Pero sí, lo más conveniente cuando una persona, uno ve que es mayor, es tratarla de usted. Si no hay confianza, si hay confianza, sí. O por ejemplo, aunque más allá de la edad, en un contexto laboral, al jefe, sobre todo en una entrevista de trabajo, se lo trata de usted y no de vos porque queda muy confianzudo, revela como un exceso de confianza por parte de quien va a la entrevista de trabajo o de quien es empleado. A los profesores también se les suele decir usted, o a personas que tienen una autoridad muy importante, no sé, presidentes, políticos, a personalidades que
cumplen una función considerada muy importante, en realidad eso también es relativo, pero... Bueno, entonces se usa para la segunda del singular, en ese caso del usted, cc, en todas las versiones del español. En el caso de él y ella, la tercera del singular, también se usa se, no distinguimos género. Hice una llamadita acá, un asterisco. Ahora cuando borre esta parte van a entender por qué. Es para, bueno, les digo ahora, es para referirse nosotros a lo siguiente. Nosotros en español dividimos la tercera persona del singular en él y ella. A diferencia de otros idiomas como el inglés, en el cual el it es muy importante. Bueno, it's raining, it's Saturday. O sea, se usa muchísimo. O en alemán el es. En español no incluí el pronombre esto, que sería el equivalente a ese, porque en español no es personal. Es un pronombre demostrativo. Esto. Para esto también se usa se. Por ejemplo, esto se hace de la siguiente forma. El sujeto ahí es esto, pero no es considerado en español un pronombre personal, sino un pronombre demostrativo. Por eso no lo incluí ahí, pero en la segunda parte lo vamos a ver en ejemplos, en oraciones. Y bueno, para las personas del plural se utiliza en Hispanoamérica, como decimos ustedes, se utiliza para esa persona. Ustedes directamente ya no distinguen entre femenino y masculino, es igual. En España no, porque es vosotros, entonces va a ser os. Os debéis lavar vuestra cara, por ejemplo. Os levantasteis temprano, pero nosotros en Hispanoamérica usamos se. Y lo mismo en la tercera del plural, hice una llamadita porque los pronombres personales son ellos y ellas, y tenemos el plural de esto, que es pronombre demostrativo, que es estos. Para ese plural también se usa se, pero no es pronombre personal. Pero lo vamos a ver en oración. Entonces, el pronombre personal se en español, perdón por el ruido, en español se refiere a bueno, es un pronombre personal que se utiliza para los géneros masculino, femenino y neutro. También vamos a ver el neutro en la próxima parte porque es el género neutro tiene una especificidad en el español, ya lo vamos a ver. Para las formas de las segundas personas, hice la llamadita porque es en el caso del singular, es en el caso del usted, y en el del plural en Hispanoamérica. Y para todas las terceras. Para todas las terceras. ¿Qué significados tiene este se? Tiene principalmente 4 significados. Uno de ellos es cuando toma la forma reflexiva y cuasi refleja. Acá lo puse en masculino porque estoy hablando del pronombre cuasi reflejo. Pero bueno, si hablo todo de forma. Si voy a hablar de forma, voy a corregir y voy a poner la de femenino porque forma es femenino en español. Formas, reflexiva y cuasi refleja. En este caso no es ni objeto directo ni objeto indirecto. No, perdón. Sensitivos en voz activa. Sí, está bien, perdón, disculpen.
Pasa que mi gata está en la cocina llorando y me está Bueno, solucionado el tema de la gata, pobre había quedado encerrada en una habitación y estaba llorando, es cachorra, por eso. Entonces, cuando la forma es reflexiva, cumple la función de objeto directo o indirecto, que ahora lo vamos a ver en oraciones. Y cuando es la llamada cuasi refleja, no cumple ninguna función. No cumple ninguna función gramatical más que ser parte del verbo. Irse, levantarse, acostarse, morirse, aburrirse, divertirse, etc. En esos casos forma parte del verbo, se añade ese pronombre al final de la palabra, pegado a la palabra, ya forma parte de la palabra, y es la función que cumple es la de ser el núcleo verbal de la oración. En el cuasi reflejo. En el reflejo o reflexivo, de las dos formas, se llama así porque es un reflejo, como si uno se mirara en el espejo, porque se refiere a sí mismo. En la forma reflexiva. Ahí sí cumple función de objeto directo o indirecto. Otro significado con los verbos transitivos en voz activa, esto por eso lo tuve que dividir en dos partes, porque si no son muchos conceptos para ver en una y va a quedar la cabeza así, imagino. Con los verbos transitivos en voz activa, para significados pasivos, una de las maneras que tenemos en español de hacer la voz pasiva, además de la tradicional de utilizar el verbo ser o estar, después vamos a ver también eso, por eso son muchos temas. Ser o estar más conjugado en el tiempo en que esté conjugado el verbo principal en la voz activa, más participio pasado. Otra forma que tenemos en español es el de hacer la pasiva con C, por eso es con verbos transitivos, pero el sujeto en esa oración no es el quien realiza la acción, a diferencia de la forma pasiva tradicional, sino que es el paciente, no es el agente, sino que es el paciente. Después lo vamos a ver con ejemplos. Suena complicado, pero cuando lo vean no lo es tanto. Y se usa muchísimo, muchísimo. Con verbos en singular, cuando el sujeto es tácito, pero es un sujeto no desinencial, como es, por ejemplo, si yo digo, vinieron a verme. Por la desinencia vinieron, se sabe que es ellos, o ustedes en Hispanoamérica, coincide. No en España. En España solo para ellos o ellas. Entonces, no es ese caso, sino que se refiere a un sujeto general. Es como en inglés el one can... one can have a great time here. O en alemán el man kann hier rauchen, zum Beispiel. Aquí se puede fumar. O el francés on, que se utiliza a veces para reemplazar a la primera persona del plural, nous, o a veces como nuestro ser. Y un cuarto significado es la forma que toma el pronombre cuando cumple función de objeto indirecto, pero que está combinado con los pronombres los y las. Eso suele ser complicado, así que lo vamos a ver después en ejemplos. Bueno, en esta parte, digamos, di la explicación, es decir, el abordaje teórico, y mañana
En la segunda parte vamos a ver esto mismo, pero desarrollado en ejemplos. Espero que les haya servido. Bueno, como siempre, comenten, pregunten. Si quieren hacerlo en español, mejor, así lo practican. Y si quieren hacerlo en otra lengua, háganlo. Algunas las voy a entender y otras no. Es decir, si lo hacen en inglés o en alemán o en francés o en italiano, sí. En portugués no estudié portugués, pero bueno, se entiende, pues es muy similar al español. De hecho, hablamos de la península ibérica que incluye a España y a Portugal.